No, Bárbaro. No sé si podés ahora compartir de nuevo la pantalla con la presentación para que la vean, sí, con la sí. de la OMT. Pero que Y ahí. sí, entiendo esto, ¿no? Que la dinámica que se genera a partir del encuentro entre el turista y el residente en el destino, los impactos que se pueden generar en ese destino, cómo influye al sector, qué cuestiones nuevas se pueden implementar para minimizar los impactos. Todo esto en función no solamente de un momento actual, sino también hacia adelante, hacia el futuro. Cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos de sustentabilidad aquí a un año, a 2 años, de una temporada a otra. Se habla de sustentabilidad a largo plazo, ¿eh? A 20 años, con planes estratégicos que puedan incluir modificaciones, o mejor dicho, agregados, ¿no? De elementos y de consideraciones, de cuestiones y de acciones concretas de los gobiernos, del sector, que permitan que ese encuentro entre el turista y residente tenga el menor impacto hacia el entorno donde se desarrolla, ¿no? Y pensar en las generaciones futuras, que parece tan obvio, ¿no? En definitiva, permite que también, entre otras cosas, los destinos turísticos se preparen, se adecúen de una mejor manera. Por eso yo les decía que con este momento de pandemia hay mucho que se está pensando y planificando para la pospandemia. Fíjense que pequeños destinos turísticos que no tienen mucha capacidad desarrollada, instalada y desarrollada, ni infraestructura, ¿no? De pronto se encuentren con una gran cantidad de turistas visitando ese destino, ¿no? Y que terminen superando los umbrales, lo que nosotros vamos a ver más adelante como capacidad de carga, que del destino donde se desarrolle la actividad. Bueno, creo que esto permite hoy pensar, ¿no? Seriamente respecto de cómo se va a hacer esa intervención, ¿no? Con una mirada mucho más sustentable. No sé si algo más. ¿Alguien que quiera agregar algo? De los alumnos que quieran hacer algún aporte, ¿qué piensan de esto? ¿Es posible generar? ¿Escucharon la palabra sustentabilidad antes? Recuerden que no les veo. Yo sí los veo, pero los veo como que todos con los micrófonos apagados. Pueden encenderlos, ¿eh? No, aunque sea tipo a sentir así, si la escucharon antes, si no. Volvemos sobre este tema, ¿se entendió? Básicamente es una mirada holística y es lo que vamos a trabajar a lo largo de toda la materia, ¿sí? Pero que tenga en cuenta los bienes de una sociedad, de un momento, que sean perdurables y que duren hasta las próximas generaciones para que lo puedan disfrutar de igual o mejor manera. ¿Sí? Esa es la primera definición que vamos a esbozar de sustentabilidad. La idea es que esto lo vamos a ir trabajando a lo largo del cuatrimestre y que lo vamos a ir perfeccionando, pero para tener una idea tiene que ver con la relación en el tiempo, de perdurar. Y para poder hacer perdurar lo que antes se denominaban recursos, hoy se llaman bienes de sociedad, no, bienes comunitarios creo que se llaman ahora, lo que queremos plantear es que hay una relación en el tiempo y que para lograr que un bien se mantenga a lo largo del tiempo va a requerir de un montón de cosas, que es lo que vamos a trabajar dentro del cuatrimestre. Seguimos. Ahora, la pregunta es de dónde sale el concepto de sostenibilidad. Bueno, todo esto comienza alrededor de los años 60. Deben haber ubicado, conocido el gran movimiento hippie, ¿sí? Que es la primera vez en que las personas empiezan a plantearse qué es lo que estamos haciendo con la explotación económica del planeta, ¿sí? Después de la segunda revolución industrial, después de la creación de múltiples fábricas, la producción en masa, los distintos tipos fabriles, después de ese boom de productos y de todo lo que sucede en el mundo,
las personas empiezan a plantear, bueno, pero ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? Empieza con el movimiento hippie y a partir de la década de los 70 arranca un movimiento sobre todo de base científica que tiene que ver con analizar los impactos del desarrollo económico dentro de la naturaleza. Ay, me ahogué. Ahí está, me ahogué. Y bueno, y ahí es donde, por ejemplo, autores como Bujold lo que señalan es que distintos especialistas comenzaron a señalar esta evidente pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Cómo se estaban vulnerando los ecosistemas, cómo es que el mundo estaba cambiando a partir de la producción fabril, la producción en serie, que hasta ese momento no era algo que uno concebía. El primer indicio que tenemos para trabajar, la primera formalidad que acerca hacia el concepto de sustentabilidad, es el informe Brundtland de 1987. Y en segundo lugar, otro hito importante es la Cumbre de la Tierra o la Declaración de Río de la ONU en 1992. Es acá, en esta última, donde surge por primera vez en escrito en un informe la palabra sustainability. Y la digo en inglés porque a partir de acá vamos a empezar a trabajar sobre la diferencia entre la traducción. Y ahí es donde empezamos a debatirnos si sostenible o sustentable. En la Declaración de Río de 1992, la palabra que se utilizó fue sustainability. Y la correcta traducción, supuestamente, es sostenible. ¿Sí? Esa idea holística que nosotros estábamos planteando de proyección, de mantener los bienes hacia un futuro para que poder continuar disfrutándolo en las generaciones venideras, la correcta traducción, lo que hoy se mantiene, es sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir sustentable? Bueno, hay una tensión en estos dos términos. Cuando yo hice la materia hace 4 años, más o menos, quizás más, todavía el paradigma era que se decía que la palabra era sustentable y no sostenible, que sostenible tenía que ver con mantener económicamente un desarrollo económico, ¿sí? Y sustentable era una visión holística. Hoy en día el debate es otro, es a la inversa. El término sustentable tiene que ver con la relación con la economía. Quiere decir que son medidas medioambientales que favorecen o disminuyen el impacto ambiental, ¿sí? Porque como les decíamos, toda la gesta del concepto tiene que ver en primer lugar con el impacto ambiental, ¿sí? Con esta generación de los 60-70 que comienzan a repensar el impacto ambiental, bueno, tiene que ver con medidas que logren un mejor o menor impacto en el ambiente, pero que mantengan un rédito económico, sí que mantengan un desarrollo económico rentable de una misma empresa. Hoy en día las palabras sustentables se utilizan, por ejemplo, para decir, no sé si se acuerdan, que grandes empresas de comidas rápidas hace 1 o 2 años, si no, creo que fue el año pasado, que eliminaron los sorbetes o pajitas de plástico de sus bandejas. Entonces vos recibías el vaso, la hamburguesa, lo que fuera, y no recibías el sorbete. Hoy en día ya casi no se entregan sorbetes de plástico, se entregan de papel o los reutilizables que son de metal. Bueno, esas medidas que reducen el impacto medioambiental serían sustentables porque mientras que sacan el sorbete o pajita de plástico, uno va a esas casas de comidas rápidas y sigue recibiendo el vaso, la caja y un montón de otras cosas que siguen estando hechas de plástico. Entonces es una medida sustentable porque permite el desarrollo económico y ayuda a paliar el impacto ambiental. En cambio, sostenible, que es la distinción que se utiliza hoy en día, sostenible quiere decir una visión holística de este tipo de desarrollo, donde esas medidas son de una forma quizás que quedan más cortas, que no abarcan la totalidad del problema. Entonces, cuando se plantea
un problema sostenible en el tiempo, lo que se sostiene es una visión holística que reduzca el impacto ambiental y que favorezca los otros 3 pilares que vamos a observar a continuación. Dentro de el resumen de la clase de hoy, que está subido al aula virtual, en ese PDF van a encontrar unas historias, un link que los van a llevar directo a las historias de Agostina Mileo, más conocida como la Barbie científica. Si no la conocen, es un gran Instagram para seguir, donde ella explica la diferencia entre sostenible y sustentable a partir del contexto político de principio de año. Así que si a alguien le interesa, tienen el link ahí para seguir avanzando. Una cosita ¿Qué pasa? ¿Sí? Y una cosita para agregar respecto de la cuestión del desarrollo de la historia de la palabra, del concepto de sustentabilidad, ¿no? Que nosotros tomamos esos 2 hitos, el año 87 respecto del informe Brundtland, que si lo leemos no dice nada de turismo en realidad, pero y el año 92 de la Cumbre de la Tierra como 2 hitos porque en definitiva también marcaron de alguna manera la incorporación de los estados para la mejora del el desarrollo sostenible, ¿no? Una mirada de desarrollo local que permita transformar y generar mejor relación con ese entorno. Esos informes y la Cumbre de la Tierra, como se le llama la Cumbre de Río, fueron hechos de inicio. Pero hoy en día, y está muy, digamos, muy consolidado porque inclusive la ONU y todos los estados que se han sumado, que están dentro de la Confederación, puedan aplicar medidas concretas, acciones que se resumen en lo que nosotros llamamos la Agenda 2030 o la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que permiten a los estados generar, digamos, acciones que minimicen los impactos. Está muy relacionado con el turismo, ustedes más adelante lo vamos a ver cuando nos metamos de lleno en los ODS, pero tengan en cuenta que los inicios del concepto de sostenibilidad estuvieron muy relacionados justamente a reclamarle a los estados, ¿no?, que tengan una mirada más sostenible, que incluyan acciones. Y fue muy difícil en esos principios, principalmente en la década de los 70, porque la producción tradicional, ¿no?, la generación de energía para esa producción, la forma de vida de los seres humanos y la utilización de los recursos, principalmente los recursos de la tierra, ¿no? Siempre, no tenían cuidados ni parámetros. Hoy por hoy se empiezan a ver más compromiso. Creo que la palabra que más está unida a la sostenibilidad es la del compromiso, el compromiso por el cuidado del entorno. Ustedes vienen de una generación que ya vive de forma directa ese compromiso. Y me parece que es interesante ver cómo en algunos casos seguimos teniendo graves problemas, por ejemplo, en la utilización de combustibles fósiles para el traslado o para el transporte aéreo. Cómo impacta en el turismo, eso seguramente ustedes lo van a poder ir analizando a lo largo del cuatrimestre. Pero noten la diferencia de aquellos primeros momentos, ¿no?, a hoy. Cómo en estos últimos años se agregaron tantos temas que nos vinculan a la sostenibilidad, que nos permiten decir, bueno, algunos avances hemos tenido y otros son muy difíciles de poder cambiar, ¿no? Cosa que la Agenda 2030, la Agenda de los ODS, nos permite tener una mirada, una guía a seguir. Hay que ver si los estados verdaderamente aplican, ¿no?, estas premisas, estos conceptos, para poder mejorar esa calidad con el entorno, ¿sí? Cualquier proyecto privado, digo los estados, pero que involucre a todos, a las empresas, a los turistas, a todos, ¿no? A los profesionales, a los guías de turismo, a todos. Bueno, ¿cómo pueden mejorar o generar ese cambio que se necesita? Gracias por volver atrás, pero no hacía falta. Adelante, adelante, ya.
¿Quedó No, claro? pero ayuda a la idea, porque aparte justo cuando dijiste lo de los dos hitos que se vea me pareció mejor. Aparte volvemos para atrás, adelante. Exacto. Es lo mismo. Así que bueno, esa es como la distinción. Los tres hechos de la sostenibilidad son la calidad, que tiene que ver con ofrecer un producto, un servicio que tenga calidad en sí mismo, que sea un buen servicio, que garantice la continuidad y que mantenga un equilibrio. ¿Sí? Esos son los tres hechos de la sostenibilidad que hacen al concepto. ¿Sí? La calidad, la continuidad y el equilibrio para plantearnos un desarrollo sostenible a largo plazo, a muy largo plazo. Como decía Marce, no es algo que nos planificamos de acá a un año, de acá a 3 años, de acá a 10 años, sino que es algo que se plantea a 30 años, a 40 años, a 50 años. Son objetivos de desarrollo a muy largo plazo. Ahora yo te agregaría como un ejemplo para esto, Jazz, a ver qué te parece, ¿no? En un destino queremos llevar adelante un proyecto privado, vamos a suponer, no sé, un restaurante, para atención del turista, un hotel, ¿no? Si nosotros tomamos estos tres hechos como los más importantes para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Un proyecto que pueda brindar calidad en el servicio, en los procesos, ¿sí? Que incorpore la sostenibilidad en los procesos. ¿Eh? Si digo un restaurante, bueno, será seguramente el cuidado o la incorporación de productos que sean locales, que lo pueda hacer de manera continua, o sea, que no sea un negocio pensado para esta temporada y la que viene no sé qué pasará. Cuando pensamos a largo plazo, nos permitimos también generar cuestiones que estén vinculadas a la planificación. Y cuando yo planifico con tiempo y lo planifico con, digamos, con la incorporación de estos conceptos sostenibles, nos permite también entender que esos negocios van a generar un impacto económico positivo en esa comunidad donde se desarrolla, en ese destino, ¿sí? Y a largo plazo. Pero el equilibrio, aquí está clarito, lo dice desde el punto de vista de que por qué se constituye como algo tan importante. Porque nos permite entender que con ciertos indicadores yo puedo seguir el camino de ese proyecto sin molestar, sin generar un impacto negativo en el entorno. En el entorno, en la comunidad, desde el punto de vista del desarrollo económico, porque el turismo es desarrollo económico, hay impacto económico siempre en el turismo. Siempre lo hemos visto desde el principio, seguramente en sus primeras clases de materias como introducción al turismo deben haber escuchado y ya lo tienen internalizado, que el turismo es generador de empleo, generador de divisas, generador de ingresos de divisas, generador de impacto positivo en el destino. Bueno, a veces es así y a veces no lo es tanto, ¿no? Desde el punto de vista del impacto que puede producir en el entorno. Bueno, es muy importante entender que estos tres hechos, ¿no? Nos permiten entender que cualquier proyecto que se ponga en marcha debe inexorablemente incluir conceptos de sustentabilidad. Y hoy por hoy casi ningún proyecto que se ponga en marcha no lo tiene en cuenta. Lo que sucede es que nosotros venimos de un arrastre de construcción de la producción turística con impacto importantísimo. Dije lo del avión porque es uno de los que mayormente impacta en el mundo y que contribuye negativamente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Continuamos, si quieres. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano, abre el micrófono y nos pide la palabra. Ahora vamos a ver las dimensiones de la sostenibilidad. Y ahí Jazz le hace un indicador, en la pantalla ven un indicador, porque esto nos parece sumamente importante. ¿Por qué ese símbolo de atención, Jazz? Bueno, cuando vean este símbolo de atención en una diapositiva, por favor, prestenle atención. Es
pregunta de parcial, sería como una manera de decirlo. Por favor, si este icono aparece en algún costado, sepan que es un tema súper importante, que hay que prestarle atención, que hay que saberlo. Y si remarcamos esto es porque ya hemos tenido respuestas de que pusieron por ahí un poco en duda todo esto. Así que bueno, hoy vamos a trabajar cuáles son las dimensiones de la sostenibilidad como último tema de la clase de hoy. Así queda todo esto bien fresco. Para que la sostenibilidad tenga una visión holística, ¿sí? Tiene una parte que tiene que ver con lo social, ¿sí? Como esta primera esfera tiene que ver con la relación que tiene con la comunidad local, que tiene que ver con los y las residentes de un espacio, de cómo viven o cómo trabajan o cómo interactúan de alguna o de otra manera con el desarrollo turístico. Tu identidad. Claro. Después tenemos el plano económico como segundo pilar, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con la rentabilidad económica, que tiene que ver con el crecimiento, porque si bien la, la sostenibilidad siempre tiene como una pata más ambiental, lo económico también importa. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema capitalista y que por lo tanto algo tiene que funcionar en el tiempo y ser rentable a la vez para poder sostenerse, ¿sí? De alguna o de otra manera. Ya vamos a trabajar con perspectivas más comunitarias o cómo tiene que ver esa repartición, ¿sí? Pero es uno de los pilares fundamentales. ¿Y por qué ponemos estos dos? Porque el tercer pilar es el más conocido, que es el ambiental, pero sí tiene estos tres pilares básicos como para comprender el desarrollo de la sostenibilidad. No podemos pensar en sostenibilidad de manera holística sin contemplar el pilar social, la interacción de las personas, tiene que ver también con la reacción de les turistas cuando visitan un espacio, sí tiene que ver con todo el plano comunitario que se da en el turismo. Sí, cuando alguien le pregunta, no sé si alguna vez les pasó, de alguien generalmente que ni siquiera es del palo, que ni siquiera es de turismo, del rubro, sino que uno le pregunta, ¿por qué viajas? Y bueno, porque me gusta conocer culturas o conocer gente de otros lados o la interacción social, ¿sí? Entonces tiene que ver con una de las dimensiones casi fundamentales del turismo, ¿sí? De uno se moviliza y al mismo tiempo genera un cambio económico, un impacto ambiental, pero también genera un intercambio social, ¿sí? Y bueno, y en la esfera económica, que se mantenga en el tiempo tiene que ver con la rentabilidad, pero es como el meme de los Simpsons, está la rentabilidad y la rentabilidad económica, ¿sí? Así que Yo bueno, cuando algo está en orden con el plano social y lo económico, estamos hablando de un desarrollo equitativo, quiere decir una repartición de las riquezas equitativas. Por ejemplo, en turismo, y esto Marcelo les puede ampliar muchísimo, cuando la comunidad local sobre todo se integra en el desarrollo y la planificación turística de un espacio, empieza a recibir, por ejemplo, los efectos de turismo, ¿no? Como, bueno, el artesano que le vende al turista, la panadera que ahora cocina y hace un día especial para vender a los turistas, o el mismo intercambio sociocultural, que sea de una forma como más equitativa, así que tenga como una repartición de las riquezas y que esos beneficios económicos que genera la actividad turística que se repartan entre la comunidad local. Muy bien. Implica lo que quería comentarles con un ejemplo, ¿no? Implica también la mirada más justa sobre el desarrollo económico del lugar, ¿no? Si quisiéramos llevar adelante un proyecto, vuelvo con el ejemplo, pues no sé por qué hoy se me cruzaron los hoteleros, pero con el ejemplo de poder llevar adelante ese proyecto, fíjense qué diferencia puede tener importante en cuanto al impacto. En un destino, en un lugar donde se lleva adelante ese proyecto, se incorpora mano de obra local, ¿no? Y desde el mismo
desarrollador o el mismo, digamos, grupo empresario que lleve adelante el desarrollo de ese proyecto de hotelería, no va a ser lo mismo si incorpora mano de obra local que se incorpora mano de obra de afuera. Y también que el impacto económico en ese lugar no derrame de manera directa a la comunidad, sino que todas esas divisas se vayan para otro país. Fíjense qué diferencia, qué desequilibrado sería eso. Justamente una de las cuestiones que hacen a los bolsones de pobreza, a la no incorporación de la mano de obra local, y al no tenerla tampoco en cuenta desde su propia identidad, ¿no? Creo que lo social o lo sociocultural, podría decir también esa dimensión, incluye una mirada de incorporación al proceso de desarrollo turístico de la comunidad. Y un mejor ejemplo para ello, como recién estaba diciendo Jazz, es, por ejemplo, el desarrollo del tipo de turismo comunitario, que hace que la comunidad participe y también se beneficie económicamente, ¿no? Desde adentro, que la planificación sea desde lo local, nos da la posibilidad de que no haya tanta distorsión en ese desarrollo económico, o mejor dicho, que ese destino turístico también pueda ser beneficiado económicamente. Por eso esa palabrita equitativo, entre las dos dimensiones, nos permiten entender esto, un precio justo, una incorporación de mano de obra local, un impacto económico sobre la misma comunidad, ¿no? Pero con estas dos dimensiones no hacemos la sostenibilidad. Nos falta una más, ¿no, Jazz? Sí, sí. La que da inicio a pensar todos estos temas, que es la escala ambiental, que como entendemos tiene que ver con el impacto, con el medio ambiente, con qué clase, ¿sí? De repensar qué clase de impactos estamos generando en el ambiente, desde la generación de residuos hasta, como vamos a ver a lo largo de la materia, el simple hecho de visitar un espacio, cómo eso lo perjudica o lo cambia de forma ambiental y cuáles son los cuidados, ¿sí? que hay que tener, cuáles son los requisitos para poder establecer una sostenibilidad ambiental. Cuando el pilar social interactúa con el pilar ambiental, estamos hablando de un desarrollo vivible, ¿sí? En el que las personas se pueden desarrollar sin generar impactos negativos en el ambiente o con un impacto mínimo. Esto se puede observar muchísimo, muchísimo en el turismo comunitario, el turismo de base comunitaria que se trabaja, por ejemplo, con las comunidades originarias de nuestro país. Entonces, desde la cosmovisión de cómo contemplan, ¿sí? El desarrollo de la naturaleza, cuál es la relación que tiene una comunidad con la naturaleza, una relación de armonía, de respeto, de, bueno, de prestarle atención a la tierra, de cuidarla, de tenerla en cuenta. Ahí estamos hablando de un desarrollo totalmente vivible. Sí, creo que es el mejor ejemplo para repensarlo. No sé si alguien habrá ido alguna vez, ya nos vamos a ir enterando a lo largo de la cátedra, pero algún emprendimiento de este tipo, sí, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero que donde uno observa la relación con el ambiente, que es totalmente distinta a cómo la concebimos como sociedad occidental urbanizada, ¿sí? A la relación que tenemos con nuestro propio entorno. Es algo totalmente contrastante y que es súper interesante de ver y de escuchar y, por supuesto, de vivir. Bien, por supuesto que cuando hablamos de estas dos dimensiones y la posibilidad de que el desarrollo sea sustentable, implica también una mirada respecto del uso de los recursos, ¿no? Digo, por ejemplo, la infraestructura turística, ¿no? Fíjense, yo siempre pongo el ejemplo de Punta Cana, en República Dominicana, donde lo social está ajeno de esos guetos, verdaderos guetos donde se producen el hecho turístico, que son los complejos hoteleros frente a las playas, ¿no? Cómo una cuestión ambiental puede desarrollarse con ciertos parámetros en un lugar, pero en la comunidad receptora
lo vive de una manera ajena a ese desarrollo, ¿no? Y entonces no hay beneficio, no tienen cloacas, no tienen energía, no hay beneficio a esa misma sociedad. Cuando decimos vivible, tenemos que pensar también que cualquier tipo de desarrollo que llevemos adelante no implique un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, por eso uno de los hechos era calidad, en la calidad de vida de las personas y tampoco en la calidad ambiental, ¿no? Que ese impacto no se genere de manera que pueda ser un problema para ese destino, ¿no? El vivible tiene mucho que ver con ese encuentro, como decía Yasmin. Y luego, bueno, claro. Dale, Jazz. No, pues tiene que ver con el desarrollo de los recursos, siempre lo explicás Así divino, es. así que sí. No, bueno, bien, porque si decimos sostenibilidad y estamos hablando de largo plazo, que ese desarrollo económico no sea para hoy y mañana levanto mis fichas y pongo las fichas en otro destino, ¿no? Que la cuestión de la economía o lo que puede producir como beneficio económico también cuide o se trabaje de manera equilibrada para que lo ambiental no sea impactado. Cuando generamos un nuevo proyecto, principalmente los estados e inclusive los privados, cuando llevan adelante proyectos de carácter turístico, tener en cuenta esta dimensión, este vínculo entre lo económico y lo ambiental, ¿no? De que no sea de hoy para mañana ya levanto y no sirve más seguir apostando o seguir invirtiendo en el proyecto. Por eso, pensar económicamente a largo plazo a veces no significa ganancias extraordinarias al principio. Implica la incorporación de los vecinos, de los residentes al proyecto, al desarrollo, ¿sí? La mirada del emprendedor respecto de ese desarrollo y a largo plazo. Si es viable, tiene que ser viable a largo plazo. La rentabilidad que exista, sí, pero con cuidado ambiental. Totalmente. Y bien como decía Marce, es tener en cuenta ahí sí, los recursos naturales, utilizar recursos renovables, ¿no? De cómo el desarrollo económico se puede arbitrar con el desarrollo ambiental, ¿sí? Entonces, si algo es equitativo, vivible y viable, es sustentable, ¿sí? Sí. Sustentable o bueno, sostenible. Nosotros con Marcelo, la verdad es que decidimos no entrar en el debate, o sea, sí explicarlo porque es súper necesario saberlo hoy en día, más porque hacia el nombre de la materia, ¿no? Pero van a observar que a lo largo de la cátedra, Marcelo y yo lo usamos como sinónimos, que es como una postura, es como una tercera postura. Están quienes defienden que es sostenible, quienes defienden que es sustentable y quienes no entramos en el debate por ahí etimológico de la palabra, sino simplemente en un sentido práctico, ¿sí? Estamos hablando siempre de la misma visión, que digamos sustentable o sostenible no va a cambiar de la visión holística que estamos tratando de encarar desde la materia. Así que... ¿Cómo venimos hasta ahora, Yasmín? ¿Eh? ¿Cómo vienen los chicos hasta ahora? ¿Cómo venimos respecto de entender un poco lo que hemos planteado en esta primer clase? Ahora sí lo vamos a tener que escuchar, porque ya les pregunté por chat, nadie contesta. Les preguntamos en vivo, nadie abre su micrófono. Algo tienen que decir, ¿o no? A ver, Ramiro, que tiene ganas de hablar, me parece. Adelante. ¿Cómo ven hasta ahora esto de incorporar la sustentabilidad al turismo, al desarrollo? Bien, a mí me dio un toque de curiosidad por qué en un principio se usaba sustentable de manera holística y de repente cambió y ahora se está planteando lo de que sea sostenible la palabra. Es que nosotros lo tomamos como algo, primero que fue un error de interpretación cuando se hace la traducción de la palabra. Claro. Lo tomamos como algo símil, pero hoy en el mundo hispano se habla muchísimo de sostenibilidad.
no lo tomes como algo antagónico. Generalmente antes, como decía Yasmín, antes se lo vinculaba mucho a la palabra con respecto solamente con el ámbito, con el entorno ambiental. Cuando hablábamos sustentabilidad, hablaban del entorno ambiental solamente, ¿no? Entonces quedaba un poquito ajena esa cuestión económica. Ahora es como que hay que tener en cuenta estas tres dimensiones, la económica, la ambiental y la social, para hablar de un desarrollo sostenible. Entonces ahí es donde está tal vez la mirada por ahí un poco diferente, pero nosotros lo usamos como una cuestión de sinónimos, en definitiva es eso. ¿Chas? Sí. Yo agregaría que hay un montón de debates académicos, ¿sí? La primera, antes se decía lo contrario, ¿por qué? Porque cuando se hizo el informe de Río, se tradujo como sustentabilidad. Entonces, durante mucho tiempo se utilizó el término sustentabilidad porque esa había sido la traducción, hasta que dentro de la academia empezaron a trabajar sobre la etimología de la palabra y lo que hacía referencia a una u otra cosa. Entonces, el debate académico se centró en que no, que la correcta traducción de sustainability es sostenibilidad. Entonces es este segundo encuadre. La realidad es que antes se planteaba lo mismo, pero al revés, porque la traducción había sido sustentabilidad. Entonces decían, bueno, no, si en Río 92 se tradujo como sustentable, entonces utilizar la palabra sostenible hace alusión a otra cosa, porque en contexto fue sustentable la traducción. Hoy en día están quienes trabajan según la etimología de la palabra y dicen que no, que es a la inversa. Y esto se los explicamos quizás para que sepan, porque primero es el nombre de la materia y aparte después uno quizás lo utiliza para una charla o para explicar algo y siempre por ahí del otro lado puede haber alguien que diga, no, no se dice sustentable, es sostenible. Entonces, como para que tengan en cuenta que existe ese debate, que esperemos que no vuelva a cambiar, que no vuelvan a decir ahora si es otra cosa, pero la idea es que hoy en día se dice sostenible. Cuando se hizo el plan nuevo se decía todavía sustentable, por eso la materia se llama sustentabilidad. Nosotros no le damos entidad porque no sirve como un conocimiento práctico, pero sí sepan que ese debate existe, que ese debate pasa y que si dicen sustentable o sostenible, quizás alguien les puede decir, no, yo digo que sustentable es una cosa y sostenible es otra. Es el debate que se genera y es como el último acercamiento, la última conciliación en la academia es, no, decimos sostenible. Pero es algo meramente académico. Muy bien. Es que básicamente no va a cambiar la forma de inclusión o de incorporar o no medidas, ni tampoco la generación de un cambio significativo en el destino, ¿no? En definitiva. Pero sí hicimos hincapié en el último cuadrito, cuando les mostramos las tres dimensiones. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Qué piensan si pensamos en cualquier destino turístico? Cualquier desarrollo que se precie de tal como sustentable no va a poder dejar, o sostenible, no va a poder dejar de lado a la comunidad que los recibe, a la comunidad receptora. Antes, mucho no se hacía hincapié en eso. Se pensaba en el recurso natural, por ejemplo, una playa, una linda playa, se armaba la infraestructura para que pueda llegar el turismo más fácilmente, que tengan todas las condiciones y comodidades, pero la comunidad estaba ajena al proceso de desarrollo. Hoy se lo tiene mucho más en cuenta. Cuando hablamos de sostenibilidad, en cualquier tipo de desarrollo que pensemos, seguramente va a estar ligado a una mirada local, a una mirada de desarrollo local, que permita la incorporación, ¿no?, en todo el proceso a la comunidad anfitriona. Por eso nos parece que eso es algo muy interesante a tener en cuenta. Creo que hoy ningún destino turístico deja de lado esto que estamos diciendo, ¿no? Antes por ahí, yo siempre digo, hubo destinos que se diseñaron y se planificaron desde la computadora. Cancún es un ejemplo de ello, ¿no? Desde un escritorio armabas el destino.
por así decirlo, ¿no? Se planificaba el destino. ¿Y la comunidad? ¿Qué parte tocaba de esa gran orquesta para el armado de ese destino? ¿No? ¿Qué instrumento tocaba? Ninguno. Entonces, después están las consecuencias, ¿no? A lo largo del tiempo se van dando cuenta quienes intervienen en el hecho turístico que las tres dimensiones tienen que ser tenidas muy, muy en cuenta. Para poder ser sustentable no podemos pensar abstraernos de lo local, ¿no? Pero tampoco debemos dejar de pensar, ¿no? Como dicen algunos, en el impacto que puede tener a nivel global. Cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Pensamos también desde el punto de vista de lo global, de lo que puede ser, que puede generar como impacto en lo global. Por eso siempre se dice, ¿no? Pensar en lo global y actuar pensar en lo local y actuar en lo global. Las acciones que tomemos todos, los estados, las personas, en cuanto al impacto que se puede generar en el destino o en los destinos turísticos y el proceso de desarrollo que involucre a esa comunidad anfitriona, ¿no? Y que involucre también al turista en esa construcción, ¿no? A veces tampoco le preguntábamos mucho, cuando se hacen estudios de demanda, a ver qué te gusta más, viajar a dónde, a veces no le preguntamos tanto respecto de cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad. También vamos a hablar de turismo responsable, ¿no? De un turista más responsable. Bueno, por eso yo dije lo de lo que estamos viviendo hoy como pandemia, ¿no? Porque seguramente los turistas que elijan destinos van a querer que esos destinos cumplan con ciertas normas de sostenibilidad, porque les asegura cierta forma más tranquila de visitar un destino, ¿no? Que no sea sostenible. Bueno, también hay otras palabritas que después vamos a ver muy de lleno, que es la accesibilidad turística, que se vincula mucho con la sostenibilidad, de manera directa, les diría. Bueno, ser más inclusivos, tener en cuenta la comunidad anfitriona, todos esos parámetros, cuando pensamos desde la planificación turística, son sine qua non, se tienen que incorporar sí o sí. ¿Alguna pregunta que haya por ahí? Así los vamos conociendo. ¿Cómo vieron hasta ahora esta clase? Futuros profesionales. Con esto parece que le estoy metiendo presión, ¿no? Futuros profesionales, tienen que hablar. A mí perdón, me suele dar medio mal el micrófono. Si no se me escucha, hablo lo más fuerte que puedo, pero siempre se me escucha muy bajito. Así que avísenme cualquier cosa. Bueno, a mí desde que empecé a pensar qué estudiar, siempre lo que más me llamó la atención fue la sostenibilidad. Y más que nada porque es algo que vemos en todos lados, que yo siento que falta un montón. Y si bien hoy en día se habla muchísimo más y está en boca de todos, yo creo que no se ven acciones. O sea, si bien todo el mundo quiere llevar esta bandera verde y de la sostenibilidad, y de hecho en marketing te dicen hasta que vende más ser verde, aún así creo que falta. O sea, como que se usa como una técnica para vender, pero no se hace realmente, ni desde lo privado ni desde el Estado. Así que también me interesa mucho ir conociendo cada vez más para ver, bueno, qué se puede hacer para una estrategia de marketing. Eso. Muy bien, Diana, me encanta lo que decís, porque es verdad, como dice Galeano, ¿no? Muchas empresas que se pintan de verde, ¿no? Por fuera son verdes, yo me acordaba y siempre ponía el mismo ejemplo porque había salido, fue real, esto yo lo veía, era una Coca-Cola con la etiqueta verde,
somos ecológicos, ¿no? No, bueno, digo, ¿qué relación hay hoy con un pensamiento que cada vez es más fuerte, principalmente en los jóvenes, de ser más responsables cuando visitan destinos, ¿no? El turista responsable también está empujando a que las comunidades adopten medidas que beneficien al ambiente, que beneficien a su entorno. Y me parece muy interesante lo que decís, porque sí, es verdad que a veces mal utilizado el término o con intencionalidad para que creas una cosa, pero seguimos siendo lo mismo, ¿no? Me gusta, y me gusta que lean también a Galeano, que habla mucho sobre ese tema. Hay hay mucho material, chicos, tenemos mucho material. Hay películas que ya les vamos a decir, ¿no? Yo arrancaría con Una verdad incómoda de Al Gore para ver el tema del impacto del cambio climático de las comunidades. Pero hay tantas otras que me parece que les puede llegar a llamar la atención y pueden traer, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con el turismo esto? ¿Cómo lo voy a vincular? Y sí, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con el turismo y con el turismo sostenible. Tiene mucho que ver. Y yo creo que hay más conciencia. Digo que la palabrita que nos une al turismo sostenible es conciencia. Y es verdad lo que vos decís. Odio, me hace mucho ruido que los jóvenes no sean optimistas, pero también me importa que sean realistas, que puedan mirar la realidad de que hay muchísimas cosas más por hacer, y coincido plenamente, Triana. Hay mucho por hacer. Por eso, fíjense que cuando se aplican los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, hay muchísima tela para cortar todavía. Hay más acciones que hacen falta en los destinos, más compromiso de todos los sectores y por supuesto que más conciencia. Y yo creo que la palabra es eso, conciencia ambiental. Eso que vos decís de levantar las banderas, después cuando terminemos el cuatrimestre van a tener tan metido adentro la palabra sostenibilidad y las cosas que quieran cambiar del mundo que somos fundamentalistas de la sostenibilidad con Yasmín. Nosotros somos extremistas en ese caso. No queremos influenciar en nada, pero sí mostrarle que hay otro camino en el desarrollo económico de cualquier lugar, ¿no? Que hay otro camino y que puede ser que cada vez se está incorporando más. Yo veía la otra vez hoteles 5 estrellas con huertas orgánicas en sus terrazas, o veía la incorporación de paneles solares en vez de la utilización de la energía, de otro tipo de energía. Y está bueno, porque cada vez se ve más. Sirven como ejemplo. Ahora hace falta que se pueda tomar a nivel global esto, ¿no? Que pueda llegar a ser una cuestión de impacto. Como dicen, que estamos consumiendo más de 1,5 planetas los seres humanos, o sea que ya estamos en graves problemas, ¿no? Gracias, Triana y Ramiro por sus palabras. Me hacen feliz en mi cumpleaños. Es el mejor regalo que me pueden hacer. Y también por ahí quien opinó antes, ¿no? ¿Eliana es? No. ¿Quién fue la que habló al principio? Silencio de No hablé, pero en definitiva no dije nada, básicamente, así que... Gracias por intervenir, dije, porque te presentaste. Ah. Y Jacqueline también, que se presentó. Ah, también, Jacqueline. Nuestra copa del plan viejo. Bien, bien. ¿Creen que le va a servir la cátedra para lo que ustedes piensan de su futuro? Creo que hay un gran debate por delante. Se presentó muy bien la clase y hay muchos temas para charlar, muchos autores para leer también. Y más que nada esto de el plan nuevo, ¿no? Muchas cabezas jóvenes para cambiar y ver todo lo que hay por delante, ¿no? Esto de lo sostenible y sustentable es un debate de hace mucho tiempo y hoy en día hay mucha promoción con lo sustentable.
mucha promoción económica, que no sé si piensa en el medio ambiente o en el futuro. Sí, muy bien. Mucha razón, Jackie, porque lo vemos desde restaurantes hasta, no sé, hoteles, desde los destinos. La otra vez, como ejemplo solamente les cuento, me contaba una amiga que yo soy también funcionario público vinculado a la temática del turismo, ¿no? Pero también estoy participando, Yasmín también, en la Cámara Argentina de Turismo desde el Consejo Académico. Y la otra vez me contaba una amiga que en una de las playas, de nuestras playas bonaerenses, no voy a decir porque si no después van a decir, ¡ay, qué barbaridad lo que hacen! Habían determinado que elegían un día en el año para hacer limpieza de la playa, ¿no? Los mismos vecinos, los mismos emprendedores turísticos, y me decían, y hacían toda una movida y sacaban fotos y todo pensando en verde. Pero después cuando se habilitaba la temporada, llegaban a manadas los turistas y es un impacto terrible, otra vez todo mal, todo para atrás. Entonces yo le decía, es porque hay que incorporar al turista en el mismo proceso. Entonces, también enseñarles a limpiar la playa, que participen de esa manera, ¿no? Y yo creo que la participación también es otra de las palabritas interesantes ya que estamos hablando de conceptos y de palabras y de significados, ¿no? Porque la participación, no digo que tiene que ser sí o sí obligada, ¿no? Sino que voluntaria justamente. La participación de todos los actores en el hecho turístico van a producir un cambio que sea mucho más real, más sentido, ¿no? Más cercano, porque lo hice yo, porque lo logré modificar o logré generar un cambio, ¿no? Lo hice yo. Entonces ya después, inconscientemente, esto es como cuando a los chicos les enseñábamos a ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Ya después, si el mayor no se lo ponía, el mismo chico le decía, che, ¿te olvidaste de papá de ponerte el cinturón de seguridad? Bueno, de la misma manera, nosotros como profesionales hacia adelante, cuando se lleve a cabo algún proyecto de desarrollo, o cuando llevemos adelante desde la parte privada, simplemente una agencia de viajes, ¿no? Cualquier hecho de vínculo laboral que ustedes tengan a futuro, como propietarios, como empleados, se incorporan estos términos y los incorporan significa también cumplir con ello, llevarlo a cabo, ¿no? Seguramente van a ser mucho más corto el camino hacia la sostenibilidad, porque lo van a tener internalizado. Así como el chico tiene internalizado que no se deja que se tiene que poner el cinturón de seguridad, ¿no? De esa manera, cuando hay empresas conscientes, cuando hay empresarios, empleados, residentes y turistas, es mucho más posible que no haya impactos negativos en el ambiente, ¿no? Y cuidemos nuestro planeta como queremos que se cuide. Que en realidad nosotros no tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Como dice Mido, ahí tienen el artículo, el planeta se va a salvar solo, no por nosotros, sino por el mismo planeta, ¿no? Bien. Ya que sacaste el tema, bueno, Sí. La actividad para la semana que viene, tienen ahí cargado el texto de Dennis Meadows. Es una entrevista que se pasa muy rápido, que es muy polémica, así que siento que les puede llegar a despertar un interés. Así que la idea es, a partir de lo que vimos hoy, de trabajarla y bueno, que elaboren una conclusión. De nuevo, la idea no es que hagan definiciones ni que hagan un trabajo así, sino después de lo que charlamos hoy, qué les pareció, qué observaron de esta entrevista y que nos cuenten qué les pareció, ¿sí? La idea es que lo carguen ahí mismo al aula virtual como un Word. Va a estar abierto de acá al miércoles que viene, o sea, es toda la semana. Pero bueno, es cortita,
O sea, son 8 páginas, pero la verdad es que son en letra 14, así que se les va a pasar rápido, es entretenido. Así que bueno, esperamos que nos digan qué les pareció y el trabajar a partir de eso ya la clase que viene, a ver qué debate podemos generar. Elo, créeme que está buena, no pongas esa cara así de... No, eso es que me duele la cabeza, entonces estoy corte. Pero no. Es que dije 8 páginas y golpe te miro y estás como, no, por Dios. No, yo he visto que eran 8 páginas, así que la sorpresa la tuve antes. Así que bueno, esperamos que la disfruten, léanla, fíjense qué les parece, si hablan entre ustedes, charlenla, si quieren mandar al grupo de WhatsApp, saben que es más que bienvenido cualquier aporte. Así que bueno, si les parece ya finalizo la grabación, saluden que terminamos la primera clase, saludito a YouTube, suscríbanse por acá. Claro. Bueno, no, la verdad que le agradecemos